Hola, Yaguato un de bola, que en mi país significa bienvenidos amigos. Y nada, como leyeron el título, ¿dónde están las noticias, no? Yo subí un vídeo que le iba a estar dejando en imágenes, que pensaba que el juego salía en marzo. O sea, sigo creyendo que el juego sale en marzo. Y entonces me hace sentido que el juego se anunciase en febrero para tener unas 2 semanas. Yo esperaba que el juego llegue entre el 7 al 15 de marzo, ¿no? Por las investigaciones que estuve haciendo y tal. Y sigo creyendo que sale el juego en marzo. Que no veamos noticias ahora no quiere decir que el juego salga en abril, porque hay un falso leak. Que ya saben que los leakers solo están para sacar visitas, interacciones, seguidores. Pues no le importa el contenido, ¿no? Si Multiverso muere van a ir a otro juego a leakar y ya. Todo el protocolo que hace esta gente. Pero lo que pasa es que como son leakers, con un leak real que tengan, la gente ya le da credibilidad y sigue consumiendo todos los siguientes leaks. Y ni siquiera busca de dónde es el leak de 4chan. O sea, cualquier cosa, cualquiera. Y el punto es que el juego puede terminar acabando saliendo en abril, pero eso no quiere decir que ese leak sea real, no, simplemente es. Los leaks lo que hacen es poner noticias falsas, cualquiera sin contexto, y alguna de ellas las acierta, ¿no? Y ya tú se le da credibilidad. Lo que quiero llegar en este vídeo es que, bueno, el juego puede acabar saliendo en abril, pero yo sigo creyendo que el juego sale en marzo, porque por más que no damos noticias ahora en febrero, muchos juegos están haciendo ahora, como por ejemplo Mortal Kombat, el DLC de Peacemaker, si conocen. Salió un tráiler el 22 de febrero y sale mañana 28 de febrero. O sea, una semana después ya sale el personaje. Entonces muchas compañías están haciendo esto, como los State of Play, los Nintendo Direct, los Pokémon Present, todo este tipo de eventos. Lo anuncian literalmente un día antes para que internet explote y al día siguiente tenga mucha más repercusión, ¿no? Y lanzamientos de DLCs y juegos o lanzamientos se anuncian 1 o 2 semanas antes, ¿no? Para no anunciar el juego ahora. Por ejemplo, Multiverse sale en abril 20, o sea, es larguísimo, ¿no? Entonces lo que hacen es 2 semanas antes anunciar, o 1 semana y ya, para que la gente vaya con mucho hype. A lo mejor terminamos viendo noticias en las primeras semanas de marzo, ¿no? Porque yo pensaba que salía en esta semana las noticias, este mes, porque yo creo que el juego sale entre el 7 al 15 de marzo. Pero al final se anuncian el juego en las primeras semanas de marzo. Quiere decir que saldrá en marzo, pero a finales. Pero yo sigo creyendo que el juego sale en marzo. Y nada, eso, gente, no se desesperen. El juego ya está por salir. Como ven, esta salita es la salita de espera de Multiversus. Así que sí, pasando los directos, estamos hablando ahí del juego. Estamos haciendo como una cuenta regresiva. Técnicamente falta un mes y alguito. Y esperemos salga en marzo. Por más que sea finales, que salga ya en marzo. Yo creo que la gente ya tiene mucha ganas de jugar. Tiene mucha ganas de ver los nuevos personajes. Ya es muy larga la espera, de hecho. Hace poco, de hecho, hice un directito de 1 hora hablando de Multiversus de 8 meses. El 25 de febrero fue 8 meses que Multiversus cerró. Y en marzo serían 9 meses. Pero, por si no sabían, el juego lleva más de 1 año de desarrollo completo. Porque Multiversus en mayo ya había anunciado que cerraba en junio. Entonces 2 meses ya no hacían nada en Multiversus. Y muchísimos meses antes tampoco. No sacaban contenido nuevo, pero estaban trabajando en él, ¿no? Así que técnicamente, si el juego sale en marzo, tiene 1 año completo de desarrollo, lo cual es bastante relevante como para traer varios personajes, varios mapas, nuevos modos, y esperemos sea un contenido suficiente y relevante como para que la gente se enganche de nuevo al juego y esta vez triunfe, ¿no? Así que nada, Notiversus, si te gusta este tipo de noticias, suscríbete. Voy a subir noticias así todos los martes, a no ser que salga un tráiler mañana de Multiversus, lo voy a subir obviamente. Noticias todos los martes, y este viernes también hay video nuevo sobre los personajes más pedidos de Multiversus, que ya hay un ganador. Voy a subir el top 8 personajes más pedidos por mi comunidad y nos vemos en un siguiente vídeo. Chau, chau.